Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a esta segunda parte del Café Rojo, Revista Cultural, Cómo nos enferma la mente, con Mauricio Giraldo. Yo quisiera iniciar preguntándole a Mauricio, porque el tiempo nos apremia, y es que tiene que ver la alimentación en todo esto. Dentro de mis estudios de 21 años sobre salud natural, me acuerdo que en el 99 estuve en una conferencia con el doctor Arturo Ovirne, que es un genio caleño, una maravilla, una eminencia en todo lo que es naturopatía y homotoxicología y medicina natural, de 4 horas, donde nos explicó por qué debemos ser vegetarianos o comer al menos pescado fresco y mucha ensalada, y etcétera, etcétera. Muy interesante fue la conferencia. Eso fue en octubre del 99 en Cali, y entonces se me saltó a mí la curiosidad de si hay médicos que curan solamente con la alimentación, entonces hacer lo que dice Hipócrates, que la medicina sea tu alimento y que tu alimento sea la medicina. Por lo tanto, no haría falta ni las inyecciones, ni las pastillas, ni nada, sino simplemente unos buenos hábitos alimenticios. Entonces tiene que ver porque existen disciplinas curativas que llaman naturopatía o naturistas. En Chile se llaman, creo que llaman naturistas, donde el terapeuta, o sea, el experto que le ayuda a la persona a que se mejore en su salud, solamente alimentación, o agua pura, o ayuno, o ensalada, o frutas, o frutos secos, o tales cereales, o tales leguminosas, ¿cierto? Manejan esa parte a nivel de que el mismo cuerpo se sane, porque entonces vamos a la parte histórica, ¿cierto? Hasta hace 200 años, hasta antes de Pasteur, ¿cómo eran los remedios de cualquier cultura? Hierbitas. ¿Cómo son los remedios actuales en los indígenas aborígenes en Australia, en el Amazonas, en Indochina? Hierbitas, honguitos, cáscaras. La medicina china, que tiene 5.000 años, eso es medicina tradicional. Eso sí es tradicional porque tiene 5.000 años trabajando con escamas de culebra venenosa, con raíz de tal árbol. Yo una vez me tomé, en Estados Unidos, en el barrio chino de Nueva York, eso también desde la vida real, yo fui por curiosidad donde una médica china, en el barrio chino, que hablaba un pésimo inglés, yo no entendía nada. Yo fui con alguien que hablaba inglés, entonces me tuvo que traducir. Entonces me hizo la revisión en la oreja con un aparato electrónico. Recuerden que yo soy ingeniero electrónico, y en la Universidad de Antioquia, en la época en que yo estudié, existía un área que se llama electromedicina, bioingeniería, pues, a nivel de ingeniería electrónica. Ya es una carrera independiente que se llama bioingeniería, de la Facultad de Ingeniería. Pero en esa época era solamente un área, y desde el sexto semestre veíamos biología, química, bioquímica, fisiología, bioinstrumentación. Tuvimos clases en la Facultad de Medicina, de Cardiología, diferentes cosas. Entonces yo desde la universidad tengo los fundamentos para entender lo que es la salud. El objetivo no era reemplazar a un médico, sino al menos comunicarnos con los médicos para poder ayudarles en todo eso. Entonces vuelve a preguntar por allá Pepita, ¿y qué tiene que ver un ingeniero electrónico hablando de medicina? Yo digo, yo no estoy hablando de medicina, le estoy explicando a la persona qué conflictos tiene en su mente, en su software de la mente, que le produce esos síntomas. Hasta ahí es ingeniería de sistemas. Eso es pura codificación, porque mi labor es descodificador. Yo no toco para nada medicamentos, ni exámenes, ni cirugía, ni nada. Eso es independiente, pero estudié en el 7º y 8º semestre en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia para poder tener un lenguaje y los médicos poder entender cuando ellos hablan de químicos, de compuestos, de inmunoglobulina, de homeostasis, de pH, etcétera, y poder hablar en el mismo sentido. Entonces, por ejemplo, ¿sabían ustedes que para un trasplante o para una operación grave de varias horas en un quirófano de cualquier cosa que haga un médico cirujano especializado, debe haber un ingeniero electrónico listo para actuar? ¿Por qué? Porque los equipos que se usan para mantener la vida del paciente, mientras les quitan el corazón, o mientras le trasplantan el hígado, o mientras le sacan la liposucción de la persona estética, o la reconstrucción de lo que sea, hay equipos electrónicos, escalpelo láser, el respirador que es electrónico, el que mide la oxigenación, el que marca el que se pone en los dedos y en los pies para medir el pulso cardíaco, todos electrónicos. ¿Qué hace un médico sin tener la medida exacta del pulso del paciente en la mitad de una cirugía a las 3 horas? Tiene 5 minutos y el ingeniero electrónico le toca
remendar o reparar o reemplazar el equipo por uno nuevo para que el paciente no se muera. Entonces en las operaciones graves, sobre todo de trasplante o operaciones complicadas, debe haber un ingeniero electrónico que sepa de medicina, pero en realidad que sepa de aparatos médicos para poder reparar o resolver el problema y que el paciente no se muera, o devolver la operación, lo que sea. Eso me lo contó un amigo que trabajó como practicante allá. Tuve otro compañero que estudió conmigo que trabajó en la universidad, en el San Vicente en eso, y el profesor de nosotros de esas materias especializadas, que es una eminencia, Fabio Enrique León Pizarro, una eminencia en el área médica y electrónica, nos contaba que le tocaba estar pendiente de los equipos de electrónicos durante la cirugía para que no fallara y repararlos. O sea que un ingeniero electrónico tiene mucho que ver con la parte electrónica de la medicina. Pero entonces yo me metí por la parte más psicológica, porque vamos a ver que esto es un asunto más psicológico. Y para responder a la pregunta que todavía no he llegado al punto final, ¿qué tiene que ver la alimentación? Entonces el doctor Arturo Ovirne, en el año 99 en octubre, nos explicó la relación directa del balance ácido-alcalino, o sea el pH de la sangre siempre debe ser 7.34. Entonces por química del colegio en décimo, aprendimos que el pH es de 0 a 14. Si es 7 es neutro, pero el pH en la sangre naturalmente es entre 7.34 y 7.43, o sea 7.4 es el pH normal de una sangre de una persona aliviada. Si es menos de 7.3, la persona tiene acidez, y si la persona tiene la sangre ácida, todos los tejidos están ácidos, entonces está propensa a enfermarse de cualquier cosa. Y si es de 7.45 para arriba, está ligeramente alcalina, también puede tener ciertos síntomas. Entonces hay dietas, la dieta del pH, que es donde dice usted, si consume alimentos acidificantes, debe compensar al rato en ese mismo día con alimentos alcalinizantes. Por eso yo le digo a la gente en mis cursos de alimentación o de cocina saludable, si usted va a comer carne, coma mucha ensalada para que al menos compense la acidez de la carne. Si va a comer dulces de postre, entonces mucha ensalada y comida natural el resto del día y agua para que compense la acidez que le produce el dulce. Y así todo debe ser un equilibrio. Pero normalmente, tristemente en este momento, sobre todo Estados Unidos, que es la campeona mundial de la comida ultraprocesada y mala, comida que no es comida. ¿Por qué esta enfermedad, esta gripita de SARS-CoV-2 les dio tan fuerte a Estados Unidos? Porque tienen un muy mal sistema de alimentación. Aparte de los conflictos por estrés que tienen allá y el exceso de obesidad que tienen, un país con 65% de obesidad, Estados Unidos, el primero es Chile, el segundo es México, el tercero es Estados Unidos. En obesidad es sobrepeso y obesidad mórbida, que es que usted no es capaz de agacharse a amarrarse los zapatos porque la barriga no lo deja. En Estados Unidos, aparte de todo, está la mala alimentación y sobre todo ahí está el mal microbioma, porque en los últimos 5 años se ha encontrado, desde Corea vienen los estudios y en Alemania, que lo principal para una perfecta salud es mantener la fauna digestiva perfectamente balanceada. Usted debe tener una Candida albicans normal para los dulces, pero controlada por otras bacterias, Firmicutes, Lactobacillus, Acidophilus y otro montón de 10.000 cepas de microbios que viven en el intestino. Desde acá, la boca está llena de bacterias, hasta la salida, hasta el recto hay bacterias, sobre todo en el intestino delgado. Entonces debe haber totalmente una gran cantidad de microbacterias, de bacterias, microorganismos naturales en 4 familias diferentes para mejorar la digestión. Pero si usted no come fermentados o no come fibra, que son los prebióticos, que es el alimento de las bacterias del tubo digestivo, usted va a tener mala salud mental y física. Hay una relación directa entre el autismo de niños con la flora digestiva. Hay una médica rusa que vive en Inglaterra, Natasha Colin McBride, que como el hijo de ella tenía autismo y ella no se resignó con decir, bueno, pues como hay gente que dice, ay, qué pesar, sí, no, como siendo médica empezó a investigar y encontró que una dieta especial que se llama GAPS, Gut and Psych síndrome, mente, intestino, sacó una dieta especial
para regenerar la flora, la fauna digestiva. En realidad no es flora sino fauna, porque son microorganismos y no reciben el sol, o sea que no son vegetales, y mejoró el autismo del hijo y del curso. El curso vale como 10.000 libras, que yo no voy a ir, pues quisiera ir, pero es carito, 10 millones de pesos para un curso de una semana, interesante, pero existen los libros y la teoría donde ya encontró que si usted regenera adecuadamente el microbioma, la palabra técnica ya es microbioma. Antes se decía flora digestiva, me acuerdo del chiste, voy a contar un chiste acá, de los caníbales que eran diferentes a los otros caníbales, entonces se comían cierta parte del cuerpo y los otros caníbales eran diferentes. Entonces estos eran vegetarianos y los otros eran guerreros. Entonces el investigador dijo, ¿cómo así que ustedes son caníbales vegetarianos y ustedes son caníbales guerreros? Dice que sí, los guerreros se comen los huesos, todo. ¿Y ustedes los vegetarianos qué comen? Nosotros solamente nos comemos las palmas, la flora y las plantas. ¿Sí? ¿Cómo así? Ya, las palmas de las manos, las plantas de los pies y la flora digestiva. ¿Cuál es el problema del gluten? El gluten es la proteína que viene en trigo, avena, cebada y centeno. Hay una discusión porque algunas personas dicen que la avena no tiene gluten sino avenina, que es lo mismo, pues que es muy parecido. Y resulta que todo lo que usted consiga ahora en panaderías, en España dicen bollerías, en Argentina dicen, se me olvidó. No, creo son ricos. Los pasteles de Argentina, ricos. Son pastelería francesa, alemana, inglesa, delicioso, pero resulta que todos esos hojaldrados necesitan gluten para que estiren. Un pastel hojaldrado necesita harina de trigo o de cebada o de centeno para que pueda estirar. La pizza no sería pizza si el panadero, el pizzero, no le hace así y la pizza se estira. Esa sustancia que hace que la masa se estire se llama gluten. El gluten se estira, es una proteína que viene con los cereales que le acabo de mencionar, sobre todo cebada, centeno y trigo. Pero es natural. Lo que pasa es que ahora el trigo, en Colombia no se produce trigo. Ya, empezamos mal. Entonces viene importado o de China o de Europa o de cualquier parte donde produzcan trigo, lo cual estamos dañando pues como la economía del país, pero el pan tiene que ser con trigo o con centeno, pues con un cereal que tenga gluten. Listo. Eso es la explicación de lo que es el gluten. Listo. Es una proteína. Algunos vegetarianos creen que hay que consumir proteína directamente, entonces reemplazan las carnes, el pollo y los pescados con gluten y hacen chicharrón de gluten, salchicha de gluten, hamburguesa de gluten, etcétera, etcétera, y sigue siendo un alimento que es cauchudo, porque el gluten tiene esa particularidad, y creen que con esa proteína se están nutriendo, pero resulta que existe una enfermedad a las personas que son intolerantes al gluten que se llama celiaquía. Celiaquía son las personas que son celíacas, que tienen intolerancia al gluten, pero existen otras enfermedades que se llama, por ejemplo, enfermedad de intolerancia al gluten no celíaco. O sea que no hace falta ser celíaco para tener intolerancia al gluten. Básicamente, yo creo que más de la mitad de los colombianos o de los americanos, de Canadá, de Alaska, Argentina, bueno, a Chile, somos intolerantes al gluten sin saberlo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza de ser americanos no es para digerir, por tradición de los últimos 30.000 años que estamos en América, alimentarnos del cereal. Los cereales existen en cada región. En Asia lejana está el arroz. Japón, China, Indochina, Tailandia. En Rusia, el avena, ¿cierto? En Europa, la cebada. Y en América, el maíz. Y sus 150 variedades que existen en México. O sea que nosotros deberíamos comer es maíz. No, ni cebada, ni centeno, ni siquiera arroz. Afortunadamente el arroz no nos hace daño, pues parece que no nos hace daño, que es un cereal que de todas maneras hace engordar, pero el maíz es el que deberíamos consumir. En Perú usan la chicha morada con maíz morado. En México hay unos maíces con el grano de ese tamaño, hay otros chiquitos, hay una variedad maravillosa de maíces que usan para diferentes preparaciones. Elote lo llaman en México. Las tortillas, en Guatemala, tortilla de maíz. Las arepas pupusas en El Salvador, la arepa venezolana en Venezuela, la arepa de chocolo en Colombia. O sea, tenemos una alta variedad de nutrición a base del cereal que se llama maíz y no deberíamos pasarnos ni a la tostada, ni al pan francés, ni al pastel hojaldrado, ni al croissant, ni etcétera, etcétera, porque el gluten normalmente no es nuestro alimento ancestral.
Y lo peor del gluten, o sea, lo peor de comer derivados de trigo, es que como es un alimento mundialmente usado en todas partes para producir pan y otras cosas, ya está genéticamente modificado y químicamente fumigado. O sea que lo que más afecta realmente al gluten, en la digestión, no es el gluten, sino todos los químicos que vienen con la harina, que usted no los ve. Porque en la conferencia otra, que es una conferencia también de 3 horas sobre alimentación, miramos los detalles y nos damos cuenta que en realidad casi todo lo que usted consigue en un supermercado no es comida, eso no es alimento, porque viene procesado. Yo paso por un supermercado y son paquetes. Cualquier cosa que usted consiga, que se quiera meter a la boca y no se vinagra de un día para otro, no es comestible, no es alimento. Sabe muy rico, pero no es alimento. Entonces, la mantequilla de vaca, si usted la deja por fuera de la nevera, en un día se llena de hongos y se pudre, se daña. Entonces, la mantequilla se puede comer porque es viva. La margarina no se puede comer porque es un aceite vegetal, está procesado químicamente, está hidrogenado artificialmente y no se lo comen ni las hormigas. Cereal de caja para los niños, cereal de caja de sabor que sabe o chocolate o sabe que es de colores y tiene formas bonitas y viene con muñequito y lo recomiendan y lo dan en las escuelas para los niños con leche. Entonces hay un tema completo de 1 hora y media sobre la leche y los peligros de la leche de vaca. O aquí ya alguien come leche de perra, de tigresa, de ballena, no. De yegua, no. ¿Por qué? No tenemos el privilegio, ni lo vamos a tener afortunadamente. Y además es una industria muy poderosa. Porque la leche de vaca es un negocio. Entonces es otro tema y para no desviarnos de la charla, que era solamente cómo el cerebro produce nuestras enfermedades, les voy a resumir que los alimentos nos afectan cuando primero que todo no son naturales. O sea, lo que usted debe comer es algo que sea comida de verdad. O sea, si es una planta, que usted parta el repollo, ¿cierto? No sea un enlatado, ¿cierto? Aunque hay enlatados que son aparentemente buenos, pero quién sabe cuánto llevan. Una lata de verduras, zanahoria con arveja, ¿cuánto lleva ahí? Quién sabe, y sabe rico. Pero como está pasteurizado, no alimenta. Porque la pasteurización es matar en 2 segundos, subir a más de 70 Celsius y bajar a 2 grados Celsius una sustancia o un alimento. Entonces mata las bacterias. La teoría de Pasteur de hace 200 años es matar las bacterias porque las bacterias son las malas. Pero recuerden lo que les dije ahorita, las bacterias son indispensables. Tenemos bacterias en el líquido de los párpados, en la nariz, en la boca, la saliva está llena de bacterias, en todo el sistema digestivo, en la piel tenemos estafilococos. ¿Quiénes creen ustedes que cicatrizó esta piel que me corté? O que alguien se corta, un niño se corta y no le hacen nada, porque eso es naturalmente sana. Los que hacen que aparezca el pus y todo eso son los estafilococos. Eso lo descubrió Hammer y otros médicos han encontrado que las bacterias hacen falta para regenerar el tejido. Pero si yo me corto y me hago una biopsia al otro día, posiblemente aparezca un cáncer. Entonces eso tiene un melanoma, cáncer de piel. ¿Por qué? Porque se detectó que en el tejido hay células en alto crecimiento. Porque yo no le dije a la chica del laboratorio, o a la bacterióloga o a la persona que hace el estudio, que es una herida que está cicatrizando. Si es una herida que está cicatrizando, naturalmente el cerebro da la orden para que las células alrededor se regeneren más rápidamente porque está cicatrizando. Si yo no le digo eso, aparece cáncer y ya. Pero si yo no le paro bolas, naturalmente los estafilococos y el mismo cuerpo tiene la particularidad por los últimos 250.000 años de sanarse. Entonces, no deberíamos depender ni de vacunas, ni de medicamentos, ¿cierto? Ni de pastillitas para aliviarnos cuando tenemos 250.000 años naturalmente curándonos con plantas, juguitos y alimentos, que el alimento sea su medicina, y solamente 110 años dependiendo de farmacias que producen medicamentos químicos que son más negocio que en realidad a favor del ser humano. Pero vamos a seguir con la charla de la semana pasada, porque estamos en la segunda parte de la conferencia. Entonces habíamos dejado acá. ¿Qué hace un descodificador? Le dice a la persona por qué se enfermó, ya no más. Hasta ahí es sencillo y lo puede hacer cualquier persona. En realidad, los cursos que yo tomé con mi maestro francés, él es comunicador social, pero lleva 40 años viviendo en Canadá, él es francés, estudió todo en francés, lo tradujo al español, nos lo explicó a nosotros en español, y habían pues médicos, psicólogas, ingenieros, odontólogos, o sea, gente común y corriente que tenga sentido común. Hasta los niños entienden más rápido y más fácil lo que es descodificación
a una persona que sea médica. El médico que empezó con nosotros el curso no pudo continuar porque le generó un conflicto grave, entender que todo lo que él había hecho durante 40 años estaba con una visión extraña de lo que era la salud. Me acuerdo de ese caso. Otros médicos ya habían intentado con medicina homeopática y entendían todo perfectamente porque tenía correlación con lo que habían estudiado. Pero entonces recordemos que la persona se enferma, como dice en esta diapositiva, porque cada quien percibe el mundo según sus creencias. Las personas tienen un filtro, que es como una cámara de cine, pero en la mente tiene creencias que vienen de los antepasados, de la infancia, de los miedos, de los traumas, y eso los hace ver el mundo de forma diferente. Entonces, ¿por qué las personas se codifican con ciertos conflictos que producen ciertas enfermedades? ¿De dónde viene? Como lo acabé de decir, de la historia personal, de la historia familiar, de la historia ancestral. No es lo mismo un conflicto en una persona afroamericana nacida en América, o sea, afroamericano es un afrodescendiente de los africanos que vinieron hace 400 y 300 años a América como esclavos, a los conflictos que tenga un negrito, pues un africano real. Mire los cuerpos de los africanos, de los afrodescendientes en América, y los cuerpos y el fenotipo de un africano real son muy diferentes. Tienen diferentes conflictos, tienen diferentes necesidades. Por supervivencia, los negros, o sea, los afrodescendientes americanos son más grandes, más fuertes, porque son herederos de unos esclavos que para sobrevivir tenían que aguantar y trabajar más. O sea que por supervivencia el cerebro produjo mutaciones genéticas para ser más grandes y más fuertes. Pero los negritos africanos, los Zulu o los Tutu en Centroáfrica o en Sudáfrica, son delgados, altos, porque primero que todo no tienen comida. Entonces no pueden ser grandes porque no pueden alimentar un cuerpo grande. Tienen que tener están biológicamente adaptados para sobrevivir en condiciones de escasez. Y tienen que ser delgados para poder correr o a cazar la gacela o a huir del león, ¿cierto? Puede parecer un chiste, pero en realidad el cerebro naturalmente los hizo adaptados al medio ambiente donde viven. Entonces, aquí la siguiente diapositiva dice cómo nos apoya la descodificación, que es lo que hemos dicho todo el tiempo. Lo que el terapeuta cualquiera, ingeniero, psicólogo o ama de casa que estudia descodificación y que aprende a descodificar y que entiende la lógica de la naturaleza humana, le va a ayudar a usted diciéndole usted por qué tiene esa enfermedad y no tiene que depender de tales remedios. Yo tuve un caso, tengo el video por ahí, del año antepasado, de una señora con diabetes grave y un problema en el pulmón, y cuando fui a revisión al mes de la diabetes, resulta que ya no tenía nada. Le dijo el enfermero, está muy bien de diabetes, muy bien, muy juiciosa con las pastas. Y ella le dijo, pero yo no me estoy tomando ninguna pasta porque las dejé hace 20 días. ¿Cómo así? ¿Y por qué? Ella le contó la historia que había hecho un cambio de dieta y se le vio a ella la diabetes. El cambio de dieta lo tuvo que hacer porque tenía un problema en el pulmón. Entonces cualquier problema grave de un tumor en el cuerpo, aquí, en cualquier parte del cuerpo, un problema grave que es una respuesta del cerebro ante un conflicto, hay que resolver el conflicto, pero hay que ayudarle al cuerpo a que se sane. ¿Cómo? Con una dieta 100% natural, que es zumos de verduras orgánicas, agua pura y descanso. O sea, no estrés, no preocupaciones, solamente juguitos, zumitos. El cuerpo regenera la flora digestiva, que aumenta los neurotransmisores, sube el sistema inmunológico, mejora el pensamiento y el cuerpo naturalmente se sana. No es lo mismo la curación de una persona después de un operatorio, de una hernia, un tumor, una extracción de cualquier cosa, una cirugía estética, lo que sea. Se sana más rápido si la persona hace una dieta de solo zumos, hace una dieta de bandeja paisa, como le pasó a un timo mío, que le sacaron una cosa del abdomen y el médico le dijo, no, tranquilo, mañana si quiere coma bandeja paisa. No puede, porque si le saca una cosa del abdomen, ¿cómo lo van a encartar con chicharrón y frijoles? Esa digestión ataca al hígado y no deja que el hígado haga su función natural de ayudar a regenerar el cuerpo. Entonces, volvemos al punto inicial de la charla anterior, donde la causa real es un conflicto emocional que la persona no sabe controlar y el cerebro produce los síntomas en el cuerpo. Vamos a repasar. ¿Qué es un conflicto? Es la confusión entre lo que pienso, lo que hago, algo que me preocupa subconscientemente, lo que quiero hacer o lo que quiero decir. Un conflicto es tener ese problema subconsciente. Entonces vamos a ver que la causa real la produce el cerebro, pero bajo un títere, bajo un controlador que es la mente subconsciente. Y Adriana tiene una pregunta. Sí, hay que reprogramar nuestro cerebro
y que básicamente nuestras enfermedades son un problema de egos. Que reprogramar el cerebro, porque el cerebro es, cuando el cerebro es perfecto, por biología, nos produce las enfermedades. ¿Cómo así? Sí, Es una contradicción. sí. Entonces mi maestro francés decía, tiene cáncer, la felicito, tiene un cerebro perfecto. ¿Cómo así? Claro, porque el cerebro sabe que para poder resolver su conflicto le está produciendo ese problema en el páncreas de tal y tal. Y va la explicación. O sea, el cerebro no hay que modificarlo, la mente es la que hay que corregir. Porque la mente es el software. Recuerden que yo soy ingeniero electrónico, el software y el hardware es el cerebro. El cerebro controla toda la parte del cuerpo, el sistema inmunológico, el sistema endocrino, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema muscular, todo lo controla el cerebro porque es el que maneja la máquina. Pero la parte de nosotros que le dice al cerebro, haga esto o active tal hormona, por ejemplo la tiroides, la mente. Lo que hay que hacer es controlar a la loca de la casa, que es la mente. ¿Cómo? Meditación, respiración, tranquilidad, o sea, controle el estrés y aliméntese bien y ya a usted no le duele nada. Entonces el cerebro hay que dejarlo que funcione como debe. Si produce un síntoma es porque está funcionando muy bien.